100.1 FM. Hey, paz de Cristo, muy buenas tardes, ya estás escuchando Conexión Juvenil. Ya estamos aquí empezando el programa del día de hoy. Vaya que va a ser muy especial. El día de hoy me encuentro con Obed y con Zaire. Aquí estamos, Dios les bendiga. Esperamos que estés teniendo un muy bendecido sábado el día de hoy, que estés terminando esta semana pues muy bendecido. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial: cómo escucho la voz de Dios. Es un tema que la verdad es que ya queremos empezar a platicar sobre él. Creo que muchos hemos interpretado la voz de Dios de diferentes maneras, y el día de hoy vamos a ver si tú en algún momento has tenido una situación de confusión, una situación en donde necesitas decidir algo importante, un trabajo, una persona para en tu vida, alguna relación, algún cargo o responsabilidad, o simplemente identificar o distinguir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Bueno, pues hoy vamos a saber cómo hacemos eso, cómo el Señor va a hablar a nuestras vidas. Así que pues te queremos invitar a que te conectes a través de el Facebook Live. Estamos transmitiendo a través de Estéreo Vida 100.1 FM Cancún, Proyecto 21, y también a través de Conexión Juvenil y AFCJ. Y también pues claro, si tú quieres enviarnos un mensaje de audio, algún mensaje, algún tipo de pregunta, lo puedes enviar al teléfono WhatsApp de cabina. Dice que es 99 87 42 88 39. Son bienvenidos tus mensajes y tus comentarios a través de Facebook, y ahí los vamos a estar leyendo a través al final del programa. Si tú tienes alguna petición de oración, también nos gustaría orar por ti, así que mándanos tu WhatsApp al 99 87 42 88 39. Y bueno, ¿qué tal si iniciamos el día de hoy para orar? Vamos a orar para iniciar el programa. Amén. Oremos. Señor, gracias por este programa. Gracias porque nos permites estar, Padre, reunidos una vez más en este programa de Conexión Juvenil. Sabemos que tú quieres hablar a los jóvenes y a tus hijos, Padre Santo, que a lo mejor están pasando un momento de confusión, un momento en donde necesitan escuchar tu voz. Padre, enséñanos de cuál forma, cuál es la manera correcta, Señor, de escuchar tu voz, de seguir tu voluntad, Padre Santo, en nuestras vidas, conocer cuáles planes tienes para nosotros, Señor Jesucristo. Y si hay algún tipo de desánimo, Señor, que hoy se deshaga en el nombre de Jesús, Padre, y que conozcamos tu voluntad a través de tu voz, Padre. Que hables tú a través de nuestras palabras, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este lugar en tus manos. Amén. Y bueno, pues ahí te invitamos, Radio Escucha joven, a que puedas compartir la transmisión. Nos ayudas mucho a llegar a más personas. Recuerda que estamos también compartiendo el mensaje de Dios, así que pues ahí si estás en algún grupo de WhatsApp, ahí en tus estados de WhatsApp, en tus estados de Facebook, de redes sociales, ayúdanos a compartir el programa, que estamos completamente en vivo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con este tema: ¿cómo escucho la voz de Dios? Y bueno, pues creo que un punto importante, bueno, vamos a escuchar primero, siento que estoy hablando solo yo, vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar a Sai. Sai, ¿tú conoces a Dios? Porque creo que antes de saber la voluntad de alguien o saber qué es lo que quiere alguien, necesitamos conocerlo, ¿no? O sea, ¿tú de qué forma comprenderías la voz de Dios? Bueno, yo creo que a través de la oración, la oración, la lectura bíblica,
porque cuando es así, Dios te manda versículos de la Biblia y como que son ánimos a tu vida o palabras de aliento en cualquier momento que te sientes abrumada o desesperada. El momento perfecto, si quieres escuchar la voz, Dios te manda a una lectura bíblica. Me ha pasado. Sí, y sobre todo muchas veces que, pues si queremos, como decía, conocer Sí. a alguien o saber qué es lo que quiere a alguien, cuáles son sus sueños, pues sí hay que conocerlo, ¿no? Como- Sí, así es. Y es que y nos ha pasado, que a veces queremos escuchar a nuestro maestro, a nuestro jefe, a nuestro papá o a nuestra mamá, y ya le conocemos los diferentes tonos de voz que tienen. Sí. Cuando están felices, cuando están enojados, diferentes. Pero ¿qué pasa cuando empezamos, o más bien aprendemos a escuchar la voz de Dios? A veces para muchos, porque para mí también lo fue en su momento, era algo que no sucedía. Era algo que era como casi imposible. Si no podías verlo, ¿cómo ibas a escuchar una voz? Como decía nuestra amiga Zaire, en la oración, pero también en la palabra. Porque al leer la Biblia, no solamente, sí, claro, te lees los 66 capítulos de la Biblia, pero en un mes. Al leer la Biblia, al ir leyendo, hay que ir entendiendo. Porque si uno lee miles y miles y miles de palabras, bien, podemos hacerlo. Pero ¿entendemos? Es entender la palabra, porque para eso fue escrita, para que podamos entenderla y podamos vivir bien. Así es. Amén. Wow, qué importante es eso de, pues, saber interpretar, ¿no? Y creo que, ya que estás hablando de eso de la palabra de Dios, yo creo que cuando nosotros nos decidimos leer la Biblia, creo que es muy importante primero disponer el corazón, porque cuando leemos la Biblia muchas veces lo hacemos, ay, porque me lo dijeron en la iglesia, porque dicen que así es la forma correcta de vivir mi vida cristiana, etcétera. Pero si tú vas con esa disposición de niño, como cuando Sí. un niño quiere aprender acerca de algo, de un superhéroe o algo en su revista de cómics, va con ese interés de conocer, ¿no? De los poderes del superhéroe, sus características, su identidad secreta, ¿no? Todo eso, Sí. todo eso. Y si nosotros vamos con ese interés y con ese amor de saber quién es ese que murió por mí, quién es ese que me puede salvar, que me puede dar vida eterna, que me puede dar una vida de paz, pues entonces vamos a encontrar y vamos a tener esa paz, como esa comunicación, sin que estemos escuchando tal vez la voz audible de Dios, porque sí puede pasar. A muchos personajes de la Biblia les pasó. Claro. Y pues sí, se me hace muy interesante eso de que les preguntaba, ¿tú conoces la voz de Dios? Y a ti, Radio Escucha, te queremos preguntar esto. Realmente, si tú quieres hoy seguir la voluntad de Dios o quieres encontrar respuesta a alguna pregunta en tu vida, te respondo con una pregunta. ¿Tú conoces a Dios? Amén. Porque es muy importante saber, conocerlo, ¿no? ¿Cómo puedo saber lo que alguien quiere si ni siquiera lo conozco, ¿no? Y pues sí, eso es lo que me gusta entender de lo que hace Dios. Y bueno, Sai, yo sé que tú traes como unos tips importantes para que nosotros sepamos distinguir entre la voluntad de Dios y lo que nosotros queremos. Amén. Primero que nada, un versículo de la Biblia en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. ¿Qué quiere decir, no? Que si nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es como nuestro diario vivir, de cómo vamos a caminar todos los días de la mano de Dios. Él nos va a ir guiando hacia el camino perfecto, hacia su voluntad. Y de esta manera nuestra fe se va a ir también como que afirmando, porque sabemos que Dios es el que está con nosotros, nos guía y nos direcciona nuestra vida, nuestros planes. Si están tomando como que un rumbo distinto, Él va a mover y va a hacer que nuestra dirección, en lugar de ir en camino equivocado, vaya al camino correcto.
Y sí, bueno, primero que nada, el primer punto es presta atención al deseo que hay en ti. Si Dios puso un sueño en tu corazón, en tu vida, es porque Él va a hacer que se cumpla, porque Él con su amor tan inmenso siempre quiere que nosotros estemos bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Y si nosotros tenemos un sueño, un anhelo, pues yo creo que Él va a diseñar y va a poner todas las herramientas para que se cumpla. Así es. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. En Salmos 37:4. O sea, que nosotros debemos de deleitarnos en Dios, hacer su voluntad, leer su palabra, orar, ir a la iglesia, estar sirviéndole en ministerio, y Él va a hacer que todos nuestros sueños y nuestros anhelos pues los cumplamos, todo eso. Y pues sin embargo debemos de leer mucho la Biblia, empaparnos del conocimiento de la Biblia para que nosotros en lugar de pues caminar, por así decirlo, que no sea conforme a su voluntad, sino debemos ir en su voluntad, debemos pues saber mucho, bueno, interpretar lo que decía Obed, la Biblia, interpretar, entenderla, discernirla. Y bueno, antes de tomar una decisión muy importante en tu vida, es importante prestar el deseo que hay en ti, el deseo que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Amén. Sí, creo que es importante que nosotros, cuando estemos a punto de decidir algo importante, ya sea un trabajo, ¿no? O una carrera, porque nos pasa mucho que antes de decidir ya tenemos la edad, ya terminamos la prepa y decimos, ¿ahora qué estudio? ¿Ahora qué hago con mi vida? Antes de esa decisión es importante que tomes en cuenta a Dios, porque si nosotros decidimos al final y no fue como parte del plan de Dios, si tú en primer lugar tomaste a Dios en tus decisiones, pues entonces Él lo va a redireccionar para bien. Entonces, pues sí es como importante que antes de una decisión comprendas que sí, no muchas veces va a ser como claramente vas a abrir la Biblia y te va a decir estudia administración de empresas o algo así, ¿no? Sino que conforme a lo que tú vas a leer en la Biblia, por ejemplo en Proverbios, habla mucho acerca de sabiduría, habla mucho acerca de lo que el ser humano puede decidir en su vida. Por ejemplo, dice una parte de Proverbios, de la Biblia, que el sabio ve el mal y se aparta. Y todo eso, como que si nosotros aprendemos y conocemos la palabra de Dios, no vamos a decidir una carrera que al final nos vaya a llevar hacia nuestro mal, sino que vamos a tomar el consejo de la palabra y vamos a decir, ok, esta carrera a lo mejor en cierto punto de la carrera voy a tener que ir a hacer algo que no es correcto delante de Dios, mejor esta carrera no, y ya decides por otra cosa, ¿no? O sea, ese es como el punto. Claro, y más que nada, para muchos de los que nos escuchan, estamos en una etapa, estamos en la juventud. Y cuando escuchamos que vas a leer la Biblia, ponte a leer la Biblia, es algo, y lo digo por una experiencia, la verdad, porque yo lo viví, porque yo lo pasé, a mí me pasó. Leer la Biblia, a veces uno piensa que es de lo más aburrido que puede haber en la vida. Al menos que vayas a la iglesia y obviamente tengas que llevarla y te digan, abre tu Biblia en tal capítulo, en tal libro. Y lo hacemos. Y hay libros en la Biblia que son tan pequeños o nombres que no son o no se ven importantes, que ni siquiera se hace el intento de abrir y de leer lo que hay ahí. Porque ahí está la palabra de Dios. Y a lo mejor estás pasando por una necesidad, a lo mejor estás pasando por un problema y quieres una respuesta, pero absolutamente nadie te la da. Ahí está la respuesta. A veces uno no se espera cuando uno empieza a leer la Biblia y uno siente, porque como decía Abby, tenemos que tener
el sentimiento. Queremos aprender, tenemos que sentir que queremos aprender. Porque si solamente lo hacemos por querer quedar bien, o solamente decir, hoy me leí 10 capítulos de los Salmos. Sí, allá donde estaba David, sí. No solamente es por eso, es porque verdaderamente queremos aprender. Porque lo que hay en la vida, ahorita a lo mejor lo podamos ver difícil, pero lo podemos tener. Amén. Sí, o por seguir un plan de lectura. Sí. Pues realmente a veces entre muchas ocupaciones no hay tiempo, pero siempre debemos de sacar el espacio para leer un capítulo, por lo menos diario, 2, porque pues como sabemos es la manera en que Dios va a guiar nuestro caminar, porque de otra manera no. Aparte en la Biblia están sus promesas de Dios, todas las promesas que tiene Dios para nuestra vida, las bendiciones que Dios nos va a dar están en la lectura. Otro punto muy importante es buscar el consejo en un lugar correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como jóvenes, para seguir la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios, también debemos de escuchar la voz de las personas sabias, las personas con experiencia, adultas, que siempre van a saber más que nosotros por la edad, como dice, ¿no?, el dicho. Sí. Debemos de recibir asesoría para que en el futuro nosotros pues vayamos por un camino correcto. Sí, y a veces yo sé o no sé, y a lo mejor probablemente les ha pasado, porque a mí me ha pasado. Estamos pasando por una situación, cometemos un error que a veces no queremos decírselo a mamá, a papá, o que lo sepan porque da pena, ¿no? Pero uno llega a la iglesia y pareciera ser que se habló con el pastor, que el hermano da la enseñanza, da la prédica referentemente a la situación por la que uno está pasando. Y uno se queda así como que, Sí. ¿salir corriendo o qué? ¿Pero quién le dijo? Sí, ándale. ¿Quién le dijo? ¿Cómo me escuchó? Y sí, pero es que a veces uno no está preparado para poder escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? No te deja que pases por la adversidad, sino que Él busca la manera de que uno pueda escuchar su voz. Sí. Yo creo que lo hace porque como Él nos ama, no quiere que Sí. nosotros pues vayamos por el camino equivocado, que suframos, que cometamos errores. Yo creo que es por su voluntad de Él. Sí, y esa es como la meta que nosotros debemos de conseguir, o nuestro objetivo, de que, pues sí, tratar de estar en relación, comunión con Dios. Dice Sai que nosotros aprendamos a leer la Biblia, dice Obed que la discernamos, pero que la sepamos Entender. comprender. Y si es como que, oye, pero ni siquiera soy un pastor, o yo no estudié teología, Sí. pero uno mismo cuando se propone, como les decía, a conocer de Dios, poco a poco va a como que el Señor o el Espíritu Santo, cuando nosotros nos sentamos con la Biblia en el escritorio y decimos, Señor, hoy quiero leer tu palabra y quiero entender algo, quiero que me hables a través de ella, ten por seguro que si tú te pones en esa disposición, el Señor te va a recompensar y te va a mostrar algo nuevo. A lo mejor no exactamente lo que estás buscando, pero sí va a poner lo que tú necesitas. Porque muchas veces queremos una respuesta inmediata de que, Señor, hoy voy a jugar fútbol o mejor voy a la escuela bíblica. Ese tipo de decisiones que a veces como que queremos nosotros algo, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Amén. Y muchas veces, ¿cómo identificamos eso? Y bueno, me gustaría mencionar unos puntos que cómo vamos a identificar la voluntad de Dios, o cómo identificamos si algo proviene verdaderamente de Dios. Y número 1, son 6. Dice, número 1 es, en Dios no hay confusión. Y eso es algo importante, porque cuando nosotros como que queremos decidir algo, y si hay como duda, o si hay como ese sentimiento de que, ay, no estoy perdido, siento que ahí me voy a perder, no voy a saber nada de nada. Eso es lo que nosotros podemos entender, que en Dios no hay confusión, en Dios hay paz. Y me gusta que
lo podemos encontrar en Primera de Corintios 14:33. Vamos a ir a Primera de Corintios 14:33. Me gustaría leértelo para que veas que no son solo puntos así nada más por decirlo, sino que están basados en la palabra de Dios, que es justamente lo que estamos diciendo. El Señor nos guía a través de su palabra, dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así es que vamos a entender que en Dios no está como ese revoltijo de nuestras mentes, sino que en Dios está esa paz en todas las decisiones. Y el número 2 dice, si no tiene que ver con costumbres de este mundo. Y también es importante distinguir esto, porque pues justamente como el ejemplo que les ponía, ¿no? De que muchas veces queremos algo nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestro propio beneficio, pero el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Y esto lo podemos basar en Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar sus pensamientos. Romanos 12:2. Y el número 3 dice, es un deseo de bien, de crecimiento y no de mal, que lo que viene de la voluntad de Dios, o cómo identificamos, bueno, pues tiene que ser un deseo de bien, de crecimiento y no de mal. Si tú estás en un momento de decisión en algún tipo de cargo en la iglesia, o en algún cargo en el trabajo, en la escuela, en la familia, en cualquier cosa, y sabes que es un cargo que te va a llevar o conducir a algo malo, algo que te va a alejar de Dios, algo que te va a contaminar, bueno, pues eso no viene de la voluntad de Dios. Dice, el deseo de Dios para nosotros es de bien y no de mal. No hacemos lo que el mundo hace. Y número 4 dice, la identificas por su fruto. Y muchas veces como que malentendemos esto del fruto, pero el fruto es entender, por ejemplo, que nosotros nos imaginemos como árboles, ¿no? Sí. Si un árbol tiene manzanas, pues es un manzano, ¿no? ¿Se llama? Un manzanero. Okay. Bueno, entienden el punto. Entonces, si hay una persona que conoces que sus frutos son mentira, sabes que miente, o sabes que engaña a sus padres, sabes que no sé, que maltrata a otros, bueno, esa no es la voluntad de Dios. Si tú estás conociendo a alguien, ¿no? O alguien te quiere pretender, no sé, y ves y conoces que la persona tiene algunos frutos que no van de acuerdo a la conducta que Dios nos pide, bueno, esa no es la voluntad de Dios. Y vamos a verlo esto en Proverbios 10:22. Me gustaría que lo podamos leer. Proverbios 10:22 está después de Salmos. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y es también como que algo importante, ¿no? De que nosotros sepamos que cuando Dios quiere algo sobre nuestras vidas, no va a añadir tristeza sobre ti. Decía Romanos 12:2 que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nuestras vidas. Y también en Mateo 7:16 dice que le identificamos por su fruto. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que nos lleva a la santidad. La voluntad de Dios nos lleva a la santidad. Mateo 22:37, vamos a leerlo, dice, es el último, te llevará a amar a Dios. Mateo 22:37. Y amigo que nos estás escuchando, te invito a que puedas también estar leyendo los versículos, a que puedas anotarlos y puedas estudiar con nosotros. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y es ahí donde vamos a saber que Dios nos va a llevar a amar más a Dios, a más amarlo a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas las fuerzas, y siempre ponerlo a Él en primer lugar.
Y eso es como que lo que nosotros podemos identificar si la persona que nosotros queremos conocer o queremos para nuestra vida, ¿no? Si queremos conocer a nuestro idóneo o idónea, vamos a saber que hay que conocerlo por sus frutos. No es como que, ay, sí, me gustó, sí, me caso contigo, sino que hay que conocer cuáles son sus frutos, conoce sus sueños, te va a acercar más a Dios esa persona o ese empleo, te va a acercar más a Dios. Y todo eso hay que saberlo poner ahí en las manos de Dios, porque y también poner como ese sentido común de discernir bien, porque pues no vamos a escuchar siempre la voz audible de Dios, ¿no? Esa persona no es para ti, sino que hay que también tomar estos versículos en cuenta para esas decisiones. Amén. Yo quiero hacer un aporte de lo que habla Ave, ¿no? De lo que es, como dice su palabra en Mateo 22:37, amar a Dios, eso es su voluntad. Lo que debemos hacer, el bien. Esa es la voluntad divina de Dios, la voluntad perfecta, hacer bien las cosas, hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo correcto, lo bueno. Pero también hace este aporte me lo escribieron por un mensajito, me dijeron que le comenté del tema a una persona y me comentó de la voluntad perfecta y la voluntad permisiva, que son dos clases de voluntad. La voluntad perfecta es la voluntad divina que viene de Dios, que es la que se refiere al plan que Dios tiene para nosotros, ¿no? El que dentro de los propósitos en los cuales estamos y que Él quiere para nosotros hacer el bien, lo correcto ante sus ojos. Pero también está la voluntad permisiva, o también es la voluntad de libre albedrío, como la escuchamos, la hemos escuchado, que se refiere que Dios también nos dio por así decirlo, hacer el bien y también puedes hacer el mal, si tú quieres, ¿no? Claro, y ya depende de uno. Sí. O sea, de qué es lo que uno verdaderamente quiere, pero uno tiene que estar preparado porque Dios nos trajo a esta vida por algo. Amén. Los planes de Dios son perfectos. Y yo sé que muchos conocemos la historia de Moisés. La vida por la que Moisés pasó, todo lo que tuvo que pasar para poder ser libre. Llegó un momento en el cual Moisés era un yerno, un trabajador de su suegro, y estaba Moisés apacentando las ovejas, las sacó a que fueran y comieran, hasta que llegó al monte Horeb, y estaba Moisés ahí sentadito, sin imaginarse que Dios iba a hablar a su vida, y llega un ángel, y hay una zarza ardiendo, y el ángel lo habló y le dijo, y Moisés todavía dijo, bueno, me está hablando, ok, vamos. Cuando iba Moisés a ponerse enfrente de la zarza, ahí lo tenemos en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 5, cuando Jesús le dice, y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y Moisés así como que yo me quite las sandalias, me voy a manchar. Y es lo que nos pasa a veces a mí en lo particular. A veces queremos estar bien, sí, queremos que Dios nos use, pero queremos estar bien. Queremos que Dios use nuestras vidas para hablarle al necesitado, para hablarle al que está enfermo, para hablarle al que necesita un apoyo. Pero primero queremos estar bien nosotros, primero necesitamos tener un apoyo nosotros y queremos sobresalir con cosas que verdaderamente no son eficaces y no salimos. Y sí, a lo mejor le llevamos una galletita a la persona que no tiene para comer y nos sentimos el que más hace, el que no. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque Dios es santo, Dios es grande y es poderoso. ¿Y en qué momento Él nos va a hablar? No lo sabemos. Por eso hay que estar preparados. Pero no solamente es de estar en casita sentadito.
es ser obediente a todo. Y también tener íntima comunión con Dios. ¿Qué es lo principal? Tener íntima comunión con Dios. Sea la religión que tú tengas. Qué bueno que estés en una religión y le estés sirviendo a Dios. Qué maravilloso es. Pero tenemos que tener una buena comunión, estar bien, que nuestras vidas estén bien, para poder sobresalir espiritualmente y poder ayudar. Ser íntegros y fieles. Y actuar con mucha lealtad para que todo pueda salir bien. Y listo. Sí. Y sí, Sí. es como que me quedé así como que es ese punto que dijiste de ser íntegro y fiel. Sí tiene que ver mucho con nosotros, Sí, jóvenes. demasiado. Porque podemos ser una persona en la iglesia y podemos ser una persona en la Sí. casa y en donde En la sea. calle. Sí, podemos, entonces pues sí hay que como que mantener esa integridad, porque pues en el mundo o las costumbres de fuera, ¿no? Fuera de la iglesia, pues son eso de que diviértete tú, Sí. tú puedes, eres libre de decidir. Justamente la voluntad permisiva que comentaba Sai, es eso de que podemos decidir. El Señor nos dio ese libre albedrío de decidir por nuestra Claro. propia conciencia, ¿no? Pero el Señor nos llama de que y nos advierte en su palabra, en Proverbios, en Job. Hay también como que una conversación entre sus amigos y Job cuando él estaba pasando por ese proceso en donde decide y dile a Dios que te perdone, dile a Dios que te salve. O sea, él podía decidir. Y también había una presión sobre él, perdón que ya me metí a Job, pero Amén. cuando un él ejemplo. sí, cuando él estaba pasando por ese tiempo de que perdió a sus hijos y todo eso, tuvo como esa presión de querer, él Sí. nunca quiso negar a Dios o maldecirlo, pero sí estuvo que su esposa, ¿no? Que le A decía, puntito. oye, maldice a Dios y ya, o sea, como que date por vencido ya. Y sí como que llega ese momento o ese punto en nuestras vidas, y más si nosotros estamos luchando solos. No sé si tú eres una persona que está luchando con ir solo a la iglesia, tu familia no está yendo contigo, o a lo mejor estás lejos de ellos, a lo mejor estás pasando por un momento así de que desbalance. Pues el Señor te está diciendo hoy, decídete por mí. El Señor es amoroso. Y justamente inicié el tema con esta pregunta: ¿tú conoces a Dios? Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que su voluntad es buena, perfecta, agradable. Si nosotros sabemos que Dios, lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros, que Él nos perdonó, que Él suplió tus necesidades, que Él te rescató y te salvó, que Él te dio valor, que Él te dio dirección. Y Dios lo puede hacer con tu vida. Si sientes que no hay una dirección en tu vida, si sientes que no hay amor en tu vida, si sientes que nadie está supliendo tus necesidades, si no te sientes salvo, rescatado, rescatada, el Señor te está diciendo esto. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra en Romanos 8:38, que Él te amó. Y dice que te perdonó en Efesios 4:32. Dice que suple tus necesidades en Filipenses 4:19, cuando Pablo está diciendo que a él no le importa vivir en escasez o en necesidad. Él está feliz y contento con lo que él vive, porque cuando uno entiende el amor y la voluntad de Dios, no importa si estás en la cárcel, no importa si estás en la tormenta o en la adversidad, donde hay escasez, donde no te sientes amada por nadie, el Señor está diciéndote en ese momento: confía en mí y permanece íntegra en mí. O sea, integridad es mantenerse por encima de lo que los demás te quieran forzar a hacer. Precisamente les decía esto de que en el mundo las costumbres nos llevan a hacer lo que está fuera de la voluntad de Dios. Si ustedes se ponen a ver lo que en el mundo hay, que ellos se burlan de la distorsión de que está fuera de la naturaleza y la creación de Dios.
Si ustedes se ponen a ver todo eso, se van a dar cuenta de cuán contaminada y cuán confundida está ya la mentalidad del mundo. Y pues en nosotros está, como decía Sai, en nosotros está mantenernos, esa decisión de libre albedrío, ponérsela en las manos del Señor y decir: Señor, yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Mira, yo soy frágil. Yo le decía a mi mamá esta semana, somos tan frágiles porque podemos ponernos a pensar en la inmensidad del universo. Hay videos de cómo se compara la Tierra con el Sol y con otro Sol y con más estrellas y con más planetas, y no solo eso, sino que existen más galaxias con más soles, con más planetas, con tantas cosas. Y nosotros quedamos tan, pero tan pequeñitos. O sea, el planeta Tierra queda un puntito azul en todo el espacio, todo el universo. Y dentro de ese mundo vivimos nosotros, tú y yo, que somos tan frágiles, que solo unos años luz más atrás o más adelante del Sol, nuestra vida no fuera posible. Pero el Señor nos sostiene con su mano y con su perfecta voluntad de decir: aquí están mis pequeñitos, yo los formé con mis manos, yo los formé del polvo y les di un propósito: amarme. Ese es el único propósito que nosotros tenemos. Ponte a pensar en eso. Fuimos creados para ser amados y para amar. No se supone que en la vida luchemos por alcanzar lo material o alcanzar la aceptación de otros por un cuerpo perfecto, por una cara perfecta, o por lo material que puedas conseguir, una casa, una carrera, lo que sea, un nombre en este mundo. No es válido. El día que tú te presentes delante de Dios, el día que tú dejes esta tierra, ¿cuál va a ser el valor de todo lo que ganaste? Tu relación con Dios, tu amor, el haberlo conocido desde este punto de tu vida, desde hoy que estás escuchando esto. Si tú te decides a conocer hoy a Dios y conocer su voluntad, es difícil que tú te pierdas, es difícil que tú te desanimes y encuentres tristeza. Cuando uno encuentra esa plenitud en Cristo, Sí. es difícil voltear atrás y decir: me regreso, porque Dios lo único que quiere es amarte, rescatarte, salvarte y suplir tus necesidades. Pero es hacer caso a la voz de Dios. Amén. Porque muchos pasamos por esa situación, y yo lo digo por experiencia. Pasé por tantas cosas que a veces el decir enfrente de tus amigos que hoy tienes culto y vas a ir a la iglesia, a veces es como que, ay, si digo eso ya no me van a hablar. Si digo eso ya no me van a pasar la copia, ¿no? Pero hay que hacer caso a la voz de Dios, porque a veces estamos que vamos a cometer un error y rapidito nos viene al pensamiento: no hagas eso porque ya conoces lo que te puede pasar. Y vamos y lo hacemos. Pero a ti, radio escucha, que nos estás escuchando, no esperes pasar por un proceso de Dios, porque es difícil, es muy difícil. Y luego al final decimos: Dios, ¿por qué lo permites? Pero es que nosotros le damos la cabida para que Él lo pueda permitir, porque nosotros fallamos. Pero cuando estés a punto de hacer algo que verdaderamente tú sabes que no está bien, mejor date la vuelta y regresa para atrás y cierra esa puerta. Porque si entras, no sabes cómo vas a terminar. Amén. Ese es cuando vamos contra su voluntad, Sí, ¿verdad? así Que es. no queremos aceptar lo que Él tiene para nosotros, que pues nos rebelamos. Y eso es normal en nuestra etapa. Podría decir que es normal Claro. en nuestra etapa, porque es la etapa de la juventud, de la diversión, pero gracias a Dios tenemos la dicha nosotros tres, privilegio de estar aquí, de que decidimos dejar el mundo por seguir a Cristo. Y yo sé que buscar su voluntad muchas veces pues no es fácil, ¿verdad, amigos? Pero pues tratamos, porque no somos perfectos, solamente perfecto es Dios. Estamos como que tratando de esforzarnos para que nuestra vida le agrade a Dios,
porque pues sabemos que Él es un Dios amoroso, perfecto, que tiene bonitos planes para nosotros, que nos ama, que no quiere el mal para nosotros, que todo lo que está diseñando para nosotros, quizás en el momento pues no lo vamos a tener, no vamos a tener respuesta a nuestras oraciones, pero sabemos que su plan es perfecto, como dice su palabra, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Podría decir que este es mi versículo favorito. Y sobre todo tener paciencia y esperar, no desesperarnos y no regresar al camino por el cual pues no De donde Dios nos rescató. donde Dios nos sacó. Amén. Claro, y algo muy importante igual que podemos hacer, porque a veces ya no queremos escuchar al pastor o ya no queremos escuchar al líder que nos dé una palabra o que nos enseñen, o a nuestros papás lo dejamos a lo último. ¿Por qué mejor no buscamos en YouTube? Pasamos la vida en Facebook, ¿por qué no buscamos videos donde nos ayuden a cómo aprender a buscar a Dios? Cómo pasar por una necesidad, cómo ser fuerte. Y yo he escuchado hoy, y a lo mejor muchos lo han escuchado, a Itiel Arroyo, que es de verdad alguien que... No tienes derecho. Sí, que es alguien que de verdad, más allá de cualquier cosa, te enseña a buscar a Dios. Y yo veía una prédica que él tuvo de cómo aprender, porque es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Porque no cualquiera que te diga que Dios le habló, aún conociendo cómo es esa persona, tú dices, si él es así, porque a Dios no me habla a mí, ¿no? Y nos decía, aprender a discernir el tono de la voz de Dios sumergiéndonos en las Escrituras. Amén. Sumergiendo nuestras vidas en la palabra de Dios, aprendiendo la palabra, aprendiendo a escuchar, y también, muy importante, conocer a la persona que nos dice, Dios me habló acerca de ti, y Dios te manda una palabra. Porque a veces tú no te lo esperas. A veces tú vas caminando y alguien te llama, oye, es que te quiero dar una palabra porque a lo mejor tú la necesitas. Esto, y a veces uno se queda impactado de lo que Dios hace porque te ha mandado tantas cosas que uno no se da cuenta. Y lo último, el silencio. Estar en el silencio para que podamos escuchar la voz de Dios. Porque pasamos la vida en música, en Facebook, ya no dejamos el celular. ¿Cómo queremos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo lo queremos escuchar? Y es algo, estar leyendo la Biblia, ir aprendiendo. Y si ya empezaste a leer tu Biblia y vas por el primer salmo y lo lees y no le entiendes, vuélvelo a leer. Y no le entiendes, vuélvelo a leer. Pero no nada más vayas haciéndote ideas de lo que te está hablando. Vete a ti, de cómo tú eres, vuélvelo a leer y te darás cuenta de lo que la palabra de Dios te dice. Sí, wow, qué importante es eso. Sí. Qué importante es pues saber discernir la palabra. Me quedaba como pensando en eso del silencio, que cuando nosotros estamos en ese momento de oración, muchas veces como que nos volvemos como esas personas que solo piden y piden. Sí. Señor, sácame de esto, sácame de esto, sácame de esto. Mira, estamos enfermos. O sea, puede ser una situación muy crítica. Sumamente, Muy, de verdad. Sí, muy extrema, en donde sí estamos desesperados y estamos buscando ayuda. Hey, ven a visitar, o necesito oración, Señor, manda a alguien. Y sí, es válido que nosotros vayamos, e incluso Él nos dice que clamemos, y clamar es como hacer una oración con lloro, con ese gemir de decir, Señor, ayúdame. Pero muchas veces también es necesario, en ese momento de oración, respirar, guardar silencio, escuchar la voz de Dios. También es guardar un momento de, ok, ya dejo de hablar, Señor, ahora háblame tú.
Y en ese momento en el que tú estás escuchando solo el silencio, solo tratando de sentir ese momento, es cuando el Señor más te ministra. Cuando llega el Espíritu Santo y te abraza. A veces las oraciones no tienen palabras. Te lo digo con experiencia. A veces las oraciones solo son lágrimas, porque el Señor viene y te abraza. A veces las oraciones son solo repetición de eres santo, o a veces son alabanza, que es lo mismo, o solo son cuando estás guardando silencio, te vienen a la memoria los versículos que ya leíste. Por eso es importante memorizarlos, porque en el momento cuando más lo necesitas o cuando una persona te pide consejo, tú ya sabes los versículos que leíste, que memorizaste, y sabes exactamente para qué temporada es el versículo que leíste y que atesoraste en tu corazón. Y justamente me gustaría que vayamos a un versículo que me impactó mucho, que nos dijo un hermano que está en Santiago 4:5. Este versículo es esa partecita donde el Señor nos dice, bueno, ahorita lo vamos a leer. El primero que lo encuentre lo lee. 4:5. Sí. Santiago 4:5 nos dice: Después de Hebreo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Sí, justamente pues ahí había una conversación, ¿no? Dice, de hecho, como el título de ese versículo 4 dice la amistad con el mundo, y es como que una conversación de piensa lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo. Dice, piensas que la Escritura dice en vano que el Espíritu Santo, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Estás poniendo en duda que Él te anhela celosamente? ¿En serio? Como que así está diciendo, ¿no? Pero me gusta pensar esto, me gusta conocer que Dios es así, que nos anhela con esa pasión, con ese amor de Padre. Y eso precisamente respondiendo a la pregunta, ¿cómo? Oye, ya dijeron mucho, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Bueno, es precisamente eso. Si tú atesoras en tu corazón, en primer lugar, porque incluso también es el primer mandamiento, que ames a Dios con todo tu corazón, y como dice también ese versículo que leímos, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, entonces tú vas a conocer que la voluntad de Dios nunca va a ser una que te quite la paz, nunca va a ser una que te lleve a la destrucción, nunca va a ser una que te lleve fuera de su camino. Escuchar la voz de Dios es saber que Él está ahí en ese momento de dolor, de luto, de desesperanza. El Señor está ahí en ese momento para hablarte. Y justamente las claves son esas: orar, y en la oración adorar, en la oración guardar silencio, en la oración clamar, pero también escucharlo en el silencio, y también buscarlo en la palabra de Dios, con ese amor como el que leerías la carta de tu amado o amada, con ese anhelo de que el Señor te va a hablar en ese momento en el que te sientes con la palabra, que lo invites. Algo que me gusta hacer a mí en mi tiempo de lectura, de devocional con Dios, es sentarme con mi Biblia, con mi montón de plumones, con mi Biblia, con mi libreta y con pluma en mano, para saber qué es lo que el Señor me va diciendo. Pero antes de todo, obviamente, es orar, pedirle al Señor, háblame en ese momento, y te invito a que te sientes a mi lado para que juntos podamos entender, tengamos una conversación. Y te prometo que en ese momento en el que te dispongas de esa manera, el Señor va a hablar algo a tu vida. Y no va a ser siempre lo que tú quieres escuchar, pero sí va a ser lo que tú necesitas en ese momento. Amén. La oración siempre trae fortaleza, trae paz. Lo digo por experiencia. Sí. A mí me gusta conectarme en oración porque es la manera en cual yo pongo todas mis cargas en Jehová y Él me alienta. En el momento, les digo, no hay respuestas,
Y a veces es desesperante no ver respuestas a tus oraciones. Más sin embargo, pues es paciencia, mucha paciencia. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y cualquier cosa que pidamos, sabemos las peticiones que le hemos hecho. Está en 1 de Juan 5, 14, 15. Quiere decir que tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios, de que Él va a hacer conforme a su voluntad los planes, los propósitos, los sueños, todo lo que tengas en tu mente, en tu corazón, lo va a cumplir, porque es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Y pues es un tema que muy bonito, que le decía a Abby, que cómo hacer la voluntad de Dios, cómo escuchar su voz para nosotros. Pues a veces no es fácil, pero más sin embargo estamos tratando de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Amén. Y sí, como dices, pues sí tenemos sueños, tenemos anhelos, y pues es eso, ponerlo en manos de Dios. En manos de Dios, para que Él haga su voluntad. Amén. Y bueno, pues vamos Claro, concluyendo. y hay que hacer lo posible por buscar a Dios. Amén. Porque a veces, a lo mejor es muy probable que ahorita no estés pasando por una necesidad. Que estés bien, que estés llevando tu vida bien, qué bueno. Pero no esperes pasar por algo para empezar a buscar a Dios. Porque no sabemos el momento en el que verdaderamente se va a necesitar a Dios. Pero así con rapidez. Porque Dios siempre es necesitado. Aunque estemos bien, aunque estemos riéndonos, necesitamos que Dios esté a nuestro lado. Pero hay que aprender a hacerlo. Porque eso es bueno. Buscar a Dios es de la mejor forma. Amén. Nada se puede hacer más que buscar a Dios. Y ahí donde estás, asiste a la iglesia que te quede más cerca. Y ve a escuchar la palabra de Dios y acéptalo. Y si hacemos una oración, que sea ya esta oración final, donde le pidamos a Dios que pueda ministrar la vida de todos aquellos radioescuchas, de todas aquellas personas que nos están viendo por la transmisión en Facebook, nos están escuchando la palabra de Dios, que estén pasando por una necesidad y quieran salir adelante. Yo de verdad te aconsejo que busques a Dios. Amén. Oramos. Amén. Amante y buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Padre eterno, estamos delante de tu presencia, Jesús de Nazaret, intercediendo, clamando, pidiéndote, Señor Jesús, que puedas obrar en la vida de todas aquellas personas, de todos aquellos radioescuchas, de todas aquellas personas que nos están viendo a través de una pantalla en su celular, nos están escuchando, y más que escucharnos a nosotros, están escuchando tu palabra, que puedas obrar en sus vidas y pueda llegar algo a sus vidas para que ellos se puedan dar cuenta de lo que verdaderamente tú eres, y más aún, verdaderamente puedan escuchar tu voz, porque es algo que a veces no se espera, es algo que a veces no se sabe cuándo va a pasar, o a veces queremos tanto que buscamos y buscamos, pero no la encontramos. Que todos aquellos que aún no han podido escucharte, Señor Jesús, puedan escuchar tu palabra, puedan escuchar esa respuesta que están buscando, esa solución a su problema, y puedan salir adelante. Y bendice sus vidas, y bendice también la vida de todo aquel que por este momento no esté pasando por una necesidad, pero que se dé cuenta de que tiene que aceptarte. Bendice sus vidas, Jesús, y que esta palabra haya llegado a sus corazones. Santo es tu nombre, Padre eterno. Amén. 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 Bueno, pues vamos a enviarle saludos a Juan José Camal, que nos envía comentarios desde Facebook, en
Dice: paz de Cristo, Dios les bendiga, jóvenes. Le enviamos un saludo al hermano. A Juan Pablo también le enviamos un saludo a ese joven de la iglesia. Dice: Dios les bendiga. Hermana Roxana Ancona también nos envía bendiciones. El hermano Daniel Hernández también dice: hermosa generación de jóvenes radicales. Amén, bendiciones, hermano, Dios les bendiga. Dice: nos decían en Nico Camp, nuestras decisiones tienen consecuencias. Amén, el hermano. Así es. Dice la hermana Roxana: amén, fuimos creados para alabanza de Dios. Amén. Y Juan Pablo dice: amén, tenemos que huir de esas pasiones juveniles. Amén, bendiciones a todos, un saludo. Lulu Gaona, bendición chico, y aquí escuchando su programa. Amén, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. La hermana Esmeralda Hernández: paz de Cristo, jóvenes, Dios bendiga sus vidas y los use en su servicio de su obra. Dios la bendiga, hermana. Dios te bendiga, Cris, que nos estás viendo por ahí. Un saludo a Chetumal, que nos proveyó un aporte. Voluntad perfecta y voluntad permisiva. Dios la bendiga. Amén. Bueno, pues un saludo a todos, un abrazo a los radioescuchas. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que esta palabra sea de bendición. También me gustaría darte una invitación. Tenemos una petición de oración, una necesidad de... tenemos una situación en la iglesia que una hermanita, una jovencita que se llama Aris Pérez, ella está pasando por una enfermedad de cáncer. Ella está necesitando donantes de sangre de tipo O positivo, para todo aquel que quiera pues enviar o que pueda ser un donante de ese tipo de sangre o de cualquiera. Pueden enviar un mensaje al 99 88 20 87 99. Lo vuelvo a repetir: 99 88 20 87 99, para que usted se comunique con el padre de esta pequeña Aris Pérez, que igual me gustaría orar por ella para que ella pues sea sana. Ella está pasando por un tiempo está variando un poco su presión, su ritmo. Entonces pues vamos a orar por ella para que el Señor la levante. Yo creo que el Señor puede hacerlo y puede desatar un avivamiento por medio de esta situación. Yo creo que el Señor toma el control. Entonces oremos por esta familia, Señor. Te damos gracias por la vida, Señor, de Arisita, Padre, en esta hora. Te pedimos, Señor, por sanidad, que pongas tu mano de poder sobre su vida, Señor Jesucristo, que puedan haber donantes, esos corazones de amor, de misericordia, Señor, se acerquen, Señor, para que puedan donar, Señor Jesucristo, y para que esta jovencita, Señor, sea sana pronto. Yo creo que tú tomas el control, Padre. Yo creo que tú tienes el control, Señor, sobre esta familia, Señor, sobre su madre Adriana, Señor, sobre su padre Ezequiel Pérez, Señor Jesucristo, sobre Ari, Señor, sobre su hermanito, Señor. Toma el control en esta familia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos fortaleces a través de todo lo que sucede, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Y bueno, pues también nos envían aquí una aportación: con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Amén. Salmo 119:9 lo envía Delfino Tuz Leiva. Le enviamos un saludo. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. En verdad, esperamos que esta palabra de cómo escuchar la voz de Dios haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo fue para nosotros. Y bueno, pues nos despedimos en esta hora. No sé si haya algo más que aportar. Bueno, Josué 1:8, ya como último. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces esta es nuestra solución. Sí, amén. Que Dios bendiga tu vida y todo te salga muy bien. Dios lo bendiga, saludos.
a un futuro donde no